La novela desde 1975 hasta nuestros días, tendencias, autores y obras representativos. Como veis en el índice, empezaremos por el contexto histórico-social para entender la evolución narrativa de este periodo. Luego analizaremos la novela en las últimas décadas. Explicaremos géneros como la novela policíaca, histórica, de reflexión, culturalista, de realismo crítico, erótica y de aventuras. Mencionaremos autores concretos de las últimas décadas del siglo XX para terminar con la novela en el siglo XXI. Cerraremos el tema con una conclusión. 1. Contexto histórico-social. Este tema abarca desde 1975, año en el que murió Franco, hasta hoy. Si quieres saber más sobre los acontecimientos que sucedieron en España en este periodo, mira el vídeo de la poesía hasta nuestros días. 2. La novela en las últimas décadas. A finales del siglo XX, la novela contemporánea combina estilos diversos, recupera técnicas tradicionales y busca conectar con un lector que exige historias intrigantes. Un hito de esta etapa es La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza, que escribe en 1975. La novela se sitúa en la Barcelona de 1917 a 1919, un periodo de tensiones sociales entre empresarios enriquecidos y una clase obrera en crisis. Mendoza emplea técnicas narrativas como el perspectivismo, combina narrador protagonista y omnisciente, los materiales de tipo documental, artículos, affidavits, un montaje fragmentado que se aclara al final y diálogos que refuerzan la multiplicidad de puntos de vista. El panorama literario de los años 80 es muy diverso. Primero, se publican obras que antes habían sido censuradas y se reeditan textos completos. También se recupera la narrativa de autores exiliados. Segundo, conviven varias generaciones de escritores. Están los del realismo social, como Miguel Delibes o Carmen Martín Gaite, los experimentales, como Juan Marsé y Juan Benet, y las nuevas voces que surgen tras el franquismo, como Julio Llamazares o Antonio Muñoz Molina. Además, crecen los grupos editoriales y los premios literarios. Esto impulsa a los autores, que ganan visibilidad y se convierten en figuras influyentes en los medios de comunicación. Por último, muchas mujeres escritoras se incorporan al panorama literario, desde veteranas como Ana María Matute hasta nuevas voces como Rosa Montero o Dulce Chacón. Estas son las características de la novela en las últimas décadas. Variedad temática y estilística. En las novelas de esta época conviven el neorrealismo, la fantasía y la subjetividad. Hay relatos ambientados en el pasado, otros en el presente, y además hay géneros como el policíaco, social, humorístico y erótico. Un ejemplo es El desorden de tu nombre de Juan José Millás. Estructuras narrativas más simples, se abandonan las técnicas complejas y las rupturas temporales. La narración es lineal, clara y fácil de seguir para el lector. Metaliteratura y autoficción. Estas novelas mezclan reflexiones sobre la escritura, detalles autobiográficos. Un ejemplo es Soldados de Salamina de Javier Cercas. Menor carga ideológica. Aunque se abandona el compromiso social explícito, sí es verdad que se reflejan problemas cotidianos como por ejemplo conflictos juveniles. Este es el caso de Historias del Cronen de José Ángel Mañas. Por último, fusión de géneros. Algunos autores reinventan clásicos, como por ejemplo Quim Monzó, que escribe un cuento que se llama La monarquía, en el que reimagina la historia de Cenicienta. 3. Géneros novelísticos. A finales del siglo XX triunfa la novela de género. Vamos a ver algunos ejemplos. 3.1. Novela policíaca y de intriga. Manuel Vázquez Montalbán revitaliza la novela negra. Este género combina intriga y suspense con elementos históricos y políticos. Montalbán inicia en 1970 una serie protagonizada por Pepe Carvalho, un detective amante de la gastronomía. Estas novelas rompen moldes al aplicar técnicas narrativas de alta calidad a un género que antes había sido subestimado por la crítica. Otros autores de este género pueden ser Antonio Muñoz Molina con El invierno en Lisboa y Lorenzo Silva con El alquimista impaciente. 3.2. Novela histórica. El éxito del Nombre de la rosa del escritor italiano Umberto Eco impulsó el interés por novelas históricas. En España estas obras recrean episodios de distintas épocas, por ejemplo la Edad Media en Urraca de Lourdes Ortiz, la conquista de América en La orilla oscura de José María Merino, el siglo de oro en Las aventuras del capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte o el paso del siglo XIX al XX en La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza. Otro tema recurrente en estas décadas es la Guerra Civil Española y la posguerra. Ejemplos destacados son Luna de Lobos de Julio Llamazares,
El corazón helado de Almudena Grandes y La voz dormida de Dulce Chacón. También destacan obras como Patria, de Fernando Aramburu, que aborda el terrorismo de ETA, que es uno de los capítulos más recientes de nuestra historia. 3.3. Novela de reflexión intimista. Estas novelas se centran en la introspección, la búsqueda personal y la reflexión existencial. Son novelas psicológicas, de aprendizaje, crónicas generacionales, y un ejemplo de ello es Mortal y Rosa de Francisco Umbral. Otro ejemplo es Historia de una maestra de Josefina Aldecoa y La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Aquí incluimos obras que evocan recuerdos de la infancia o memorias noveladas, por ejemplo, El jinete polaco de Antonio Muñoz Molina y Carreteras secundarias de Ignacio Martínez de Pisón. 3.4. Novela culturalista y estilística. Estas novelas son reflexivas y tienen un estilo barroco, difícil, están dirigidas a un público selecto. Por ejemplo, Javier Marías escribe Corazón tan blanco y Álvaro Pombo escribe El metro de platino iridiado. 3.5. Novela de realismo crítico y social. Estas novelas abordan el conflicto entre personajes en contextos urbanos y rurales, ofreciendo una versión crítica de la realidad histórica de la época. Cabe mencionar a Miguel Sánchez Hostiz y Belén Gopegui. 3.6. Novela erótica. En las décadas de los 80 y 90 se populariza la novela erótica como Las edades de Lulú de Almudena Grandes. 3.7. Novelas de aventuras. Emplean intriga, suspense, sentimentalidad, ambientación histórica, entre otros. Destacan Arturo Pérez Reverte con El maestro de esgrima, La tabla de Flandes y Carlos Ruiz Zafón con La sombra del viento. 4. Escritores destacados de las últimas décadas. Eduardo Mendoza. Con La verdad sobre el caso Savolta, Mendoza inicia una nueva narrativa. Otras obras que escribe son El laberinto de las aceitunas, que es paródica y de aventuras, La ciudad de los prodigios, que se ambienta en la Barcelona de 1888, y otras novelas como El rey recibe, que comenzó una trilogía titulada Las tres leyes del movimiento. Arturo Pérez Reverte. Es periodista y corresponsal de guerra. Su obra se caracteriza por el misterio, la intriga, el suspense, la aventura y en ocasiones fantasía. Entre sus obras más destacadas están La tabla de Flandes, El club Dumas, La reina del sur y Revolución. Javier Marías. Sus novelas se centran en las obsesiones del narrador y abordan temas como la culpa, la verdad y la responsabilidad. Este autor tiene mucha capacidad de observación y su prosa es muy elegante. A los 20 años publicó Los dominios del lobo y luego destacó con El hombre sentimental. Entre sus otras novelas se encuentran Tu rostro mañana y Tomás Nevinson. Antonio Muñoz Molina. Entre las novelas del escritor ubetense destacan Beatus Ile, El invierno en Lisboa, El jinete polaco, Sefarad y Tus pasos en la escalera, entre otros. Luis Landero. Es profesor de literatura y novelista. Su primera obra, Juegos de la edad tardía, mezcla realidad, lirismo y fantasía. Otras son El guitarrista, Lluvia fina y El huerto de Emerson. Soledad Puertolas. Explora la compleja condición humana a través de personajes y relatos íntimos u objetivos. Su primera novela de intriga fue El bandido doblemente armado y otros títulos son Burdeos, Queda la noche y Cuarteto. Luis Mateo Díez. Es poeta y novelista. Escribe Las estaciones provinciales y La cabeza en llamas, entre otras. Rosa Montero. Alterna su carrera entre el periodismo y la literatura. Se hizo conocida en 1979 con Crónica del desamor, un retrato de la época de la transición democrática. Otras de sus novelas son Te trataré como una reina, La buena suerte y El peligro de estar cuerda. Javier Cercas. Escritor y profesor, alcanzó gran éxito con Soldados de Salamina. Sus novelas mezclan géneros, incluye elementos autobiográficos y reflexiona sobre eventos históricos. Otros de sus títulos son Tierra Alta, Independencia y El castillo de Barbazul. Almudena Grandes. Entre sus obras más destacadas están Malena es un nombre de tango, Inés y la alegría, La madre de Frankenstein y Todo va a mejorar. Rafael Chirves. Es un destacado autor de literatura social. Su enfoque crítico aborda los cambios históricos y los desajustes sociales. Entre sus obras más destacadas están La buena letra, Crematorio y En la otra orilla, que refleja la crisis actual y trata temas como la soledad y el poder del dinero.
Otros autores relevantes son Andrés Trapielo, con su novela Al morir Don Quijote y su ensayo Las armas y las letras, también Lorenzo Silva con La llama de Focea. Por otro lado, la denominada Generación X incluye autores como Ismael Grasa, Ray Loriga, José Ángel Mañas y Lucía Echevarría. 5. La novela en el siglo XXI. En las primeras décadas del siglo XXI surgen escritores jóvenes herederos del neorrealismo con una literatura personalista y sin una escuela dominante. Cabe mencionar la novela experimental alternativa. Esto es que algunos narradores, en contraste con los más comerciales, optan por publicar en editoriales minoritarias y se alejan de la literatura convencional. Critican el poder de los medios de comunicación y crean una novela multifacética que mezcla ensayo, reportaje y biografía. Incorporan elementos de la cultura afterpop como series y música y recurren al collage y al reciclaje de textos. Internet se ha convertido en un medio clave para difundir esta literatura. Un grupo de escritores vinculados a la literatura afterpop pertenecen a la generación Nocilla. Son autores nacidos entre 1960 y 1970, capitaneados por Agustín Fernández Mayo. Este escribe Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab. Entre las últimas voces narrativas destacan Manuel Vilas con obras como Alegría, Isaac Rosa con El vano ayer, Marta Sanz con Farándula, Andrea Ambreu con Panza de burro y Ana Iris Simón con Feria. También el almeriense Juan Magil con La flor del rayo, que escribe en 2023, o Raúl Quinto, que ganó el Premio Nacional de Narrativa en 2024 con Martinete del Rey Sombra. En definitiva, hoy la novela es sumamente diversa. Los autores exploran temas variados, fusionan estilos y técnicas narrativas. Esta amplitud demuestra la multiplicidad de intereses del lector contemporáneo. Y es que, como dijo Rosa Montero, las novelas son una pequeña isla de significado en el mar del desorden.